Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre las bases de datos relacionales o SQLs y no SQLs o no relacionales. Esta es la tarea 1 de la unidad 4 y el equipo está conformado por Elian Francisco Muñiz García y su servidor Juan Manuel Durán Sánchez. Bueno, vamos a empezar con qué son las bases de datos relacionales. Estas son un tipo de datos, un tipo de base de datos que almacena y proporciona el acceso a puntos relacionados entre sí. Estas bases se basan en el modelo relacional, que lo explicaremos más adelante, que esto es una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. Dichas tablas tienen una fila que contiene un registro único de su ID, que se llaman claves. Las columnas de las tablas contienen los atributos de los datos y cada registro suele tener un valor para cada atributo, ya sea entre todos los que conlleva, lo que simplifica la creación de las bases de datos relacionales entre puntos de datos. ¿Dónde se puede usar una base de datos? ¿Cuáles son compatibles a las bases de datos relacionales? Tenemos lo que es MySQL, Microsoft SQL Server y Oracle Database, entre más. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es un modelo relacional. Este es una aplicación de datos que almacena en su propia estructura única. Cuando los desarrolladores querían crear aplicaciones para usar esos datos, tenían que conocer muy bien la estructura de datos que concreta a fin de encontrar los datos que necesitaban. Estas estructuras de datos eran poco eficaces y el mantenimiento era complicado y difícil de optimizarlas, por lo que, por lo que era difícil ofrecer un rendimiento apto para las aplicaciones. Bueno, ahora, ¿cómo se estructura una base de datos SQL? El modelo relacional que estructura las lógicas de los datos, ya sean las tablas, las vistas, los índices, están separadas de las estructuras de almacenamiento físico. Gracias a la separación, los administradores de base de datos pueden gestionar el almacenamiento físico de los datos sin que eso influya en el acceso, a esos datos con estructura lógica. Un ejemplo sería que se puede cambiar el nombre del archivo de una base de datos y eso no significa que también vayan a cambiar los nombres de la tabla. Cada base de datos debe incluir estos puntos. Un conjunto de tablas de catálogo de sistema que esto estructura la lógica y la física de los datos, cómo se relacionan, cuál es hija y cuál es padre. También los archivos de configuración que contienen los valores de parámetros asignados a la base de datos y el registro de recuperación de transacciones en curso de transacciones archivables. Y bueno, una vez eso, les voy a hablar sobre las bases de datos no relacionales o no SQL. Las bases de datos no SQL están diseñadas específicamente para modelos de datos específicos y que tienen un sistema de esquema más flexible para crear aplicaciones más modernas. Estas bases de datos son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar por su funcionalidad y rendimiento a escala. Una página incluye recursos que ayudan a comprender mejor la base de datos NoSQL y comenzar a usarla. ¿Cómo funcionan estas bases de datos? Estas utilizan una variedad de modelos de datos para acceder y administrar datos. Esos tipos de las bases están optimizados específicamente a aplicaciones que requieren grandes volúmenes, baja latencia y modelos de datos flexibles, lo que se logra mediante la flexibilización de algunas restricciones de coherencia de datos entre otras bases. Bueno, ¿por qué debería usarse una base de datos NoSQL? Es, esta se debería usar porque se adapta perfectamente a muchas aplicaciones modernas, como ya lo había explicado, como la de los dispositivos móviles, videojuegos, entre más, que estos requieren bases de datos flexibles, escalables y de alto rendimiento, y que son altamente funcionales para proporcionar excelencias al usuario, ya que con esta conlleva lo que es a el tipo de bases de datos, ya que existen diferentes tipos, ya que cada una tiene una función del método que emplea para almacenar información y vamos a ver cuáles son una de ellas. Tenemos lo que es clave valor, que se trata de la
que estas almacenan la información en base a pares clave-valor, es decir, que sirven como identificador único y cada una de ellas se le aplica un valor. Son específicamente usadas a la hora de almacenar datos en juegos, aplicaciones o aparatos que funcionan mediante Internet de las cosas. Las otras son los documentos. Estas representan como objetos o documentos JSON o JSON. Su principal ventaja es que los documentos son la naturaleza flexible, semiestructurada y jerárquica, lo que esto hace que facilite a los desarrolladores las tareas de almacenamiento y gestión a la hora de la consulta de datos. Este modelo es usado habitualmente en sistemas de administración de contenido o para gestionar perfiles de usuarios. Tenemos los gráficos, que estas están pensadas para crear relaciones y navegar entre ellas, ya que las entidades de datos se almacenan mediante nodos y los bordes son las relaciones entre sí. También tenemos lo que son en memoria, que es un tipo también, que estas están diseñadas para ofrecer respuestas en milisegundos y soportan picos gráficos. Un ejemplo de estas bases de datos serían en memorias que se emplean para las tablas de clasificaciones de juegos o herramientas de análisis en tiempo real, ya que estas te dan respuesta en milisegundos y pues eso, llegan a soportar pics altos. Bueno, vamos a hablar sobre las diferencias entre las bases de datos SQL y no SQL. Las bases de datos SQL almacenan datos de manera estructurada y las SQL lo hacen en formato original. Las SQL proporcionan una capacidad de escalar baja y comparación con las no SQL. Esta es la única principal ventaja de las no SQLs, ya que están pensadas para grandes volúmenes, como se los habíamos explicado anteriormente. También tenemos que la adaptación de los cambios de las SQL es poca y puede ser compleja. Sin embargo, las no SQL son totalmente flexibles. Eso ya se los había explicado anteriormente. También tenemos que las SQL están totalmente estandarizadas y las no SQL carecen de homogeneización. Las SQL utilizan en múltiples aplicaciones de todo tipo y las no SQL se emplean principalmente en Big Data, por ejemplo, redes sociales. También tenemos que las SQLs proporcionan consistencia de datos, o sea, hace integridad. Sin embargo, las no SQL no buscan tanto la integridad, sino buscan más como la rapidez y no ponen foco en la característica. La rapidez en ambas va a depender del contexto o de su uso. En datos SQL son más rápidas, pero como vimos anteriormente, el Big Data no es estructurado y es donde ahí consigue una mayor rapidez las no SQL. Bueno, y ahora tenemos un cuadro comparativo que compara los dos métodos, las dos bases de datos. Las SQL dice, cuando tenemos el volumen de mis datos, no crece a lo poco, no crece o lo hace poco a poco. También tenemos que las necesidades del proceso se pueden asumir en su valor de servidor y cuando no tenemos picos de un sistema por parte de los usuarios más allá previstos. Y los no SQL, cuando el volumen de mis datos crece muy rápidamente en momentos puntuales, como lo habíamos explicado anteriormente, buscan la rapidez y no tanto el enfoque estructurado. También cuando las necesidades de proceso no se pueden prever. Estas son ventajas como de cada base de datos. También cuando tenemos picos de uso del sistema por parte de usuarios en múltiples ocasiones, esto lo habíamos explicado también, como por ejemplo sería lo de las aplicaciones en tiempo real que te van soltando datos, como lo de los pics de los partidos y así. Bueno, aquí tenemos otro cuadro comparativo de las características esta vez en cuanto a rendimiento, disponibilidad, confiabilidad, almacenamiento y estabilidad. Tenemos que en rendimiento suelen rendir más las no SQL, por lo mismo de que se hablaba de que soportan más Big Data, vaya. Tenemos la disponibilidad, ambas son buenas y suelen estar disponibles y se puede adaptar a cualquiera. Tenemos la consistencia. Como les hablábamos, en cuanto a rendimiento, una no relacional puede soportar,
pero al no estar bien estructurada puede ser que no tenga una consistencia y sin embargo las relacionales sí, porque estas se estructuran, eh, se estructuran bien y pues se relacionan. En confiabilidad, como les explicaba, igual gana la relacional, por lo mismo de que son más estructuradas, puede ser que las no SQL al buscar la efectividad puede carecer de otras cosas. En almacenamiento de datos tenemos, pues, como les habíamos explicado, que las bases de datos SQL son de mediano o gran tamaño y sin embargo las no SQL están adaptadas para Big Data, para cantidades gigantes de datos. Y en escalabilidad, pues sabemos que las relacionales son buenas, pero llega a ser más costoso y sin embargo las no relacionales no. Y bueno, y pues esto sería todo por nuestra presentación de la unidad 4 tarea 1, que es bases de datos SQL versus no SQL. Y muchas gracias.